Las historias que conocemos no siempre son las únicas posibles. El destino, en ocasiones, toma caminos insospechados. ¿Qué pasaría si un solo gesto cambiara el curso de la historia? ¿Si una elección distinta reescribiera la leyenda? Prepárate para descubrir los universos paralelos donde lo imposible se convierte en realidad. Bienvenidos a What If. En una galaxia desgarrada por la guerra, antes de que el lado oscuro sellara el destino de los Jedi, un joven caballero llamado Anakin Skywalker enfrentaba una decisión que cambiaría el curso de la historia. Esta es la historia de lo que pudo haber sido si su destino hubiera tomado otro rumbo. Cuando Anakin Skywalker aún era un caballero Jedi y no el guardián personal de Padmé Amidala, se gestaba una elección que podía cambiarlo todo. Acto 1. El rostro del enemigo. Parte 1. El eco de una sospecha. El crepúsculo se extendía sobre Coruscant como un velo de humo azul. Desde las altas torres del templo Jedi, el maestro Sifo Dyas caminaba con paso acelerado por los pasillos de piedra y luz. En sus manos temblaba un pequeño dispositivo de datos. No era miedo lo que lo impulsaba, sino urgencia, y un destello de certeza que le helaba la sangre. Horas antes, en los registros interceptados desde un canal senatorial sellado, había descubierto algo imposible: la voz del canciller supremo Palpatine, hablando como un Sith, no en metáforas, no en susurros velados, una orden directa transmitida a un contacto oculto más allá del borde exterior. No cabía duda, el enemigo al que los Jedi habían buscado durante décadas no se escondía en los rincones oscuros del espacio, estaba en el centro del poder. En la cámara del Consejo, el silencio era absoluto cuando terminó de reproducirse el mensaje. La imagen holográfica parpadeó y se desvaneció en el aire, dejando solo la resonancia de su amenaza. Yoda, con la mirada baja y los ojos cerrados, pronunció apenas un susurro. Demasiado tiempo hemos esperado. Por fin, las sombras muestran su fuente. Mace Windu se incorporó. Si esto es cierto, no podemos permitirle ni un minuto más en el poder. Obi-Wan, aún joven, aún sin cicatrices, murmuró con incredulidad. ¿Cómo es posible que no lo hayamos sentido? ¿Que nadie lo haya visto venir? La respuesta de Yoda fue tan amarga como inevitable. No vimos porque no quisimos ver. El engaño más perfecto ha sido. En apenas una hora, una sesión extraordinaria fue convocada en el Senado Galáctico. Parte 2. Confrontación en el Senado. La Cámara del Senado estaba casi vacía, una visión inusual para un lugar que solía rebosar de voces y discusiones. Solo un puñado de senadores de confianza había sido convocado, junto con representantes del Consejo Jedi y el Canciller Supremo. Nadie sabía aún el motivo, solo se sentía la tensión, como si la atmósfera misma se encogiera. Palpatine apareció como siempre, encorvado, sereno, con la túnica perfectamente ajustada a su figura delgada. Su presencia calmaba hasta a quienes desconfiaban de él. Mace Windu dio un paso al frente. Canciller, hemos descubierto pruebas que implican su participación directa con el lado oscuro de la fuerza. Su comunicación con contactos desconocidos en el borde exterior confirma que usted no es quien dice ser. Palpatine ladeó ligeramente la cabeza, con esa sonrisa cansada de quien escucha una acusación absurda. ¿Pruebas? ¿O meras sospechas disfrazadas de evidencia, maestro Jedi? Obi-Wan observaba, tenso. Desde su posición, podía ver la mano de Palpatine, una ligera contracción en los dedos, apenas perceptible. Yoda habló por fin, su voz firme. Oscuridad profunda en ti sentimos. Las máscaras ya no bastan. El Senado conocerá al verdadero enemigo. Fue entonces cuando Palpatine dejó de fingir. En un gesto fugaz, como un reflejo del trueno, alzó ambas manos y lanzó una oleada de energía azul, pura rabia canalizada en forma de relámpago. Los rayos impactaron contra el estrado central, lanzando por los aires a dos guardias y forzando al resto a encender sables de luz. El estruendo sacudió la cúpula del Senado. ¡Llamad a los refuerzos!, gritó Bail Organa desde las gradas. ¡Es un ataque! Pero Palpatine ya se desplazaba. Usó la fuerza para romper los accesos traseros y, envuelto en una tormenta de ira, desapareció por los corredores del subsuelo.
Solo dejó tras de sí el olor a ozono, el eco de su risa y la certeza de que la República acababa de cruzar un umbral sin retorno. Parte 3. El alzamiento del nuevo orden. En las profundidades del borde exterior, donde las estrellas parecían más distantes y el tiempo fluía de forma distinta, un nuevo bastión comenzó a levantarse. Mustafar, antaño un mundo volcánico sin relevancia, se convirtió en el epicentro de una tormenta silenciosa. Allí, en cámaras talladas en obsidiana fundida y rodeado por el murmullo constante de lava hirviente, Palpatine se despojó de su última máscara. La República lo había rechazado, los Jedi lo habían intentado destruir, y ahora solo quedaba la conquista. Con la ayuda de antiguos contactos en los gremios de comercio, en los sistemas corporativos y los sindicatos criminales, comenzó a ensamblar una maquinaria de guerra como nunca se había visto. No necesitaba soldados leales, solo necesitaba obediencia perfecta. Los archivos de Camino habían sido robados años atrás. Bajo su influencia, científicos renegados y bancos separatistas replicaron la tecnología de clonación, pero con una diferencia fundamental. Estos clones no eran neutros ni humanos. Eran alterados genéticamente para ser más agresivos, más resistentes, más eficaces. Algunos no hablaban, otros ni siquiera dormían. Y entonces llegó Dooku. Había abandonado la Orden Jedi tiempo atrás, decepcionado por su pasividad, pero ahora, por fin, veía con claridad. Palpatine lo recibió no como aprendiz, sino como emisario, el rostro noble y articulado del nuevo régimen. El miedo no puede ser ignorado, mi señor, dijo Dooku, arrodillándose frente al trono de obsidiana. Debemos mostrarles que su paz era una ilusión, y que el orden solo puede nacer del control absoluto. Palpatine asintió. Entonces que comience la purificación. En cuestión de meses, los sistemas del borde exterior empezaron a caer, no por invasiones abiertas, sino por dentro. Gobiernos derrocados, líderes eliminados, ciudades tomadas por ejércitos que surgían como sombras del suelo. Y en Coruscant, mientras el Senado debatía sobre medidas de emergencia, la guerra ya había comenzado sin su consentimiento. Parte 4. El inicio de la guerra. Los días posteriores al ataque de Palpatine sumieron a Coruscant en un estado de excepción no declarado. Las avenidas quedaron patrulladas por droides de seguridad, los cielos congestionados por naves de reconocimiento, y en los pasillos del Senado la palabra traición se repetía en voz baja, como un mantra de incredulidad. El canciller había desaparecido, y con él la ilusión de estabilidad. El Senado se encontraba dividido, paralizado entre el miedo y la impotencia. Era necesario designar un nuevo líder, pero nadie quería ese peso, hasta que se alzó una voz inesperada. El senador Keir Adren, un político joven del sistema Lyra San, en la región de las colonias, independiente de toda gran facción, subió al estrado con serenidad y firmeza. No tenía experiencia militar ni una dinastía detrás, solo convicción. La República no puede ser una casa sin timón en medio del vendaval. Si cedemos al miedo, habremos perdido antes de pelear. Debemos unirnos, defender lo que somos y recordar que no todo está podrido. Aún. Fue nombrado líder provisional del Senado por votación de emergencia. Su mandato no sería popular, ni fácil, pero era necesario. Desde una plataforma lateral, Padmé Amidala observaba sin aplaudir. Llevaba días, sin apenas dormir, recorriendo los sistemas aliados, intentando contener la fragmentación. No confiaba en las soluciones militares, pero ya no podía negar que la guerra era inevitable. En privado, confesó a Bail Organa. La República ya no se está desmoronando. Se está transformando. Lo que surja de estas cenizas no será lo mismo. Pero debemos asegurarnos de que no se convierta en lo que acabamos de destruir. Mientras tanto, en los altos ventanales del templo Jedi, un joven Anakin Skywalker entrenaba con la mirada fija en los cielos nublados. Su túnica se agitaba con la brisa nocturna. Ya no era el niño de Naboo. Había crecido en la sombra del conflicto. Obi-Wan lo miraba desde el umbral. La galaxia cambiará, Anakin. Lo que hagamos ahora marcará su futuro. ¿Estás preparado? Anakin asintió, sin apartar los ojos del horizonte. Lo estoy, pero no para seguir órdenes,
para elegir qué tipo de Jedi quiero ser. Y así, mientras el eco de tambores de guerra resonaba desde los bordes más lejanos de la galaxia, la historia daba un nuevo giro. Uno sin máscaras, sin mentiras, solo verdad, poder y fuego. Parte 5. Sombras sobre Migeto. La nieve caía en remolinos pesados sobre las cúpulas agrietadas de Migeto, un planeta antaño próspero, ahora cubierto por el silencio de la ocupación. Entre las ruinas de sus grandes torres bancarias, la resistencia local se ocultaba, esperando una señal que no llegaría. Fue entonces cuando se escuchó el sonido. No eran motores, ni artillería. Era el compás frío de cientos de pasos al unísono, resonando como un reloj de muerte sobre el metal helado. Emergieron de la bruma, figuras negras, simétricas, sin insignias ni colores que los distinguieran. Solo armaduras gris oscuro, ojos sin alma y rifles relucientes. Clones separatistas. No hablaban, no emitían órdenes audibles. Solo se detenían, apuntaban y disparaban. Los primeros disparos no fueron hacia soldados, fueron hacia refugios, edificios, familias. Las casas ardieron como antorchas bajo la artillería de plasma, mientras los comandos de élite se deslizaban entre las calles, ejecutando a todo aquel que no se rindiera. Desde un punto alto, un Jedi de avanzada, la maestra Daela Mar, observaba con horror la masacre. No hay odio en ellos. Susurró encendiendo su sable. Solo propósito, pura obediencia. Intentó intervenir, pero fue alcanzada por un lanzador sónico que la arrojó al vacío. Su cuerpo no fue recuperado. Horas después, un mensaje encriptado llegó al templo Jedi. Maigito ha caído. No hubo negociación, ni supervivientes significativos. No luchan como soldados, luchan como sombras. Acto 2. La guerra sin rostro. Parte 1. Fuego sobre Ryloth. 2 años han pasado desde la caída de Migeto. Ryloth, planeta de valles montañosos y ciudades talladas en la roca, ha sido uno de los pocos sistemas que ha resistido la expansión separatista. Su gente, los Twi'lek, conocen la guerra desde antes de que comenzara, pero nunca la habían vivido así. Desde la órbita, el crucero separatista Vigilancia Carmesí proyecta su sombra sobre las aldeas del norte. Cada vez que sus cañones se encienden, una aldea desaparece. No hay advertencias, no hay ocupación, solo exterminio selectivo, quirúrgico. En tierra, los clones oscuros marchan sin detenerse. Son más numerosos, más letales. Han aprendido. Ahora usan camuflaje adaptativo. Pueden fundirse con la piedra, con la noche, con el humo. La resistencia de Ryloth, liderada por Cham Syndulla, apenas puede mantener los puestos avanzados. La moral se desvanece, hasta que llega una señal. Una nave de escolta de clase Delta aterriza en un risco cercano. La compuerta se abre, dejando salir a una figura enfundada en túnica y armadura ligera. El sable se enciende con un zumbido azul eléctrico. Anakin Skywalker ha llegado. ¿Qué nos queda?, pregunta al comandante local. Una ciudad y medio centenar de hombres. Anakin asiente con frialdad. Entonces defenderemos esa ciudad como si fuera toda la galaxia. No lo dice con arrogancia, lo dice con certeza, porque ya ha estado en demasiados frentes. Ya ha visto lo que hacen esos clones. Ya ha comprendido que los Jedi están solos en esta guerra y que los viejos códigos ya no bastan. Horas después, en la batalla por la ciudad de Sarrún, Anakin lidera un contraataque que empuja por primera vez en meses a las fuerzas separatistas fuera del terreno. No por estrategia, no por ventaja, solo por furia contenida. Desde la distancia, un droide sonda graba el combate. Palpatine, desde su fortaleza en Mustafar, observa la transmisión con interés. ¿Tan joven? Murmura con una sonrisa torcida. Y ya tan despierto. Parte 2. Ecos en el Senado. El eco de los cañones en Ryloth tardó días en alcanzar Coruscant, pero cuando lo hizo, no fue con fuego, sino con silencio. En la Cámara del Senado, el debate había mutado en guerra fría de palabras. Los discursos ya no hablaban de paz ni de diplomacia. Hablaban de supervivencia, de represalias, de rendiciones tácticas. El senador Keir Adren, aún al mando provisional, trataba de mantener el orden con una calma que se quebraba cada vez que llegaban informes nuevos de planetas caídos. Saleukami, Christophis,
Duro, Padmé Amidala, cada vez más aislada en su defensa de los derechos civiles y la reconstrucción, alzó la voz en medio de una sesión urgente. No podemos permitir que la guerra destruya no solo nuestros mundos, sino nuestra alma. Si dejamos de ser una república, aunque ganemos, ya habremos perdido. Algunos senadores la aplaudieron con cortesía. Otros simplemente la ignoraron. La presión era brutal. Los sectores del núcleo exigían mayor protección. Los sectores periféricos pedían autonomía. Algunos ya empezaban a negociar en secreto con facciones separatistas. Otros hablaban de una dictadura temporal Jedi. Una noche, en una reunión a puerta cerrada, Keir Adren le confesó a Padmé: Nos quedan 2 años de guerra, tal vez 3. Y después, solo quedarán cenizas o alguien capaz de darles forma. ¿Y tú qué harás cuando llegue ese día? Renunciaré. La política fue un deber, no un deseo. Pero tú, Padmé, tú aún inspiras respeto. A aliados y enemigos, tú no solo ves ruinas, ves futuro. Padmé no respondió. Se limitó a mirar por el ventanal, donde las luces de Coruscant parpadeaban como si intentaran no apagarse. Al día siguiente, el Senado votó una nueva medida de emergencia: la creación de un Consejo de Defensa de la República, presidido por Adren, pero con Padmé como segunda al mando. Un movimiento que sorprendió a muchos y que alarmó a otros. En las sombras, los rumores crecían. Algunos decían que Padmé preparaba un golpe civil para asumir el mando. Otros, que los Jedi estaban detrás. Pero lo cierto era que el Senado se estaba preparando para un cambio de era. Y su símbolo era una senadora de Naboo que no quería el poder, pero que lo asumiría si era necesario. Parte 3. Fracturas en el templo. La sala del Consejo Jedi estaba más silenciosa que de costumbre. No era la calma de la meditación, sino la antesala del desacuerdo. Mace Windu se mantenía erguido, las manos cruzadas a la espalda, mientras hablaba con una dureza que habría hecho estremecer a muchos en otros tiempos. No somos políticos, no somos diplomáticos, somos guardianes de la paz. Y si la paz ya no existe, entonces solo queda el deber. Ki-Adi-Mundi asintió con lentitud. Pero el deber, maestro Windu, también puede corromper si no se cuestiona. Los planetas están cayendo uno a uno, y cada vez que lo hacen, más sistemas cuestionan nuestra existencia. Si no actuamos con determinación, la orden se volverá irrelevante, o peor, culpable. Yoda observaba en silencio, como si cada palabra lo hiciera más viejo. Al final, habló con pesar. El equilibrio hemos perdido entre actuar y comprender. Mientras tanto, en una de las salas de entrenamiento del templo, Obi-Wan entrenaba en silencio. Su forma era precisa, elegante, pero su mente estaba lejos. Anakin lo observaba desde el otro extremo del recinto, notando que su maestro parecía cada día más cansado. ¿Te pasa algo, maestro?, preguntó al fin. Obi-Wan se detuvo. Apagó su sable. Me pregunto si seguimos siendo lo que fuimos entrenados para ser. Anakin arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Cuando era Padawan creía que ser Jedi significaba proteger la vida, no decidir sobre la muerte. Pero cada misión, cada consejo, cada voto en el Senado nos aleja más de eso. Entonces tal vez la orden tenga que cambiar, dijo Anakin serio. Tal vez lo que fuimos ya no sirve. El enemigo no duda. Nosotros sí. Obi-Wan lo miró, como si esa frase contuviera algo que temía y admiraba al mismo tiempo. Horas después, en los pasillos del templo, Yoda caminó a solas hasta la sala donde se almacenaban antiguos textos de la fuerza. Allí, sin nadie presente, susurró al vacío. La guerra nos transforma, a todos. Pero si perder el alma, ganar significa, quizás la victoria no es tal. Parte 4. La jungla no perdona. Felucia. Felucia. Mundo de vegetación luminosa y hongos colosales, de ríos ácidos y cielos envenenados. Una joya ecológica, convertida en un cementerio por la guerra. Durante semanas, las fuerzas separatistas habían rodeado la región de Yarnak Delta. No por su valor estratégico, sino para enviar un mensaje. Podemos tomar lo que queramos, incluso lo que no necesitamos.
En el corazón de esa jungla sin ley, un destacamento Jedi resistía. El maestro Talis Ben, un zabrak de mirada dura y paciencia corta, dirigía una célula de soldados de asalto agotados. Su sable solo se encendía cuando era absolutamente necesario, ya no por compasión, sino por economía. Felucia no quiere ser salvada, dijo una noche, mirando cómo las esporas caían como ceniza sobre los cuerpos. Solo espera que nos matemos entre nosotros. El mando Jedi había enviado refuerzos, entre ellos Anakin Skywalker y Ayla Secura. Ambos habían trabajado juntos antes, pero esta vez era distinto. ¿Cuántos caídos?, preguntó Anakin al llegar. Demasiados para contar. Y los que quedan están empezando a romperse. Anakin no preguntó más. Esa misma noche, dirigió un ataque relámpago sobre un puesto de artillería separatista escondido en la raíz de un megahongo. Lo tomó con solo 7 soldados y su sable de luz. No dejó sobrevivientes. A Ayla lo observó desde una colina. No peleas como un Jedi, le dijo después. ¿Y eso es bueno o malo? No lo sé. Respondió ella. Solo sé que sigues ganando. Y que eso nos da esperanza. Aunque no sé a qué precio. Mientras tanto, en Mustafar, Palpatine observaba nuevos datos de Felucia en sus monitores. Su mirada se detenía siempre en el mismo nombre, Skywalker. Una sonrisa leve cruzó su rostro, y por primera vez en semanas susurró un nombre. Anakin. Parte 5. La República se resquebraja. Coruscant ya no brillaba igual. Las luces de sus torres seguían encendidas, pero había menos movimiento, menos voces. Las avenidas estaban patrulladas, los templos vacíos, y en el Senado, cada discurso sonaba más a despedida que a propuesta. En la sala alta del Consejo de Defensa, Keir Adren recibía informes sin parar. El sistema de Cato Neimoidia había cortado sus rutas de suministros. Malastare exigía protección exclusiva a cambio de seguir enviando combustible. Y Corellia había declarado neutralidad. Padmé revisaba los mismos documentos, el rostro más cansado que nunca, pero la mirada intacta. Nos estamos quedando solos, dijo Kir, sin levantar la voz. Cuando esto empezó, luchábamos por restaurar la República. Ahora solo luchamos por mantenerla viva. Una semana más. Tal vez no debamos mantener lo que ya nos sirve, respondió Padmé. Tal vez debamos construir algo distinto, mientras aún podamos. Kir la miró en silencio. Luego asintió. Entonces hay que empezar desde ya. Esa noche, ambos presentaron ante el Senado una propuesta de emergencia. Un plan para reestructurar el Consejo de Defensa, permitiendo que planetas clave tuvieran voz directa en la estrategia militar y garantizando autonomía limitada en sus propios territorios si se mantenían fieles a la causa. No era una reforma ideológica, era supervivencia diplomática. Corellia, Botahui, Chandrila y Zulust, mundos al borde de la deserción, encontraron en la propuesta una razón para quedarse. La República no les pedía sumisión, sino participación. Una alianza de iguales, por necesidad. Keir Adren lo resumió así. No estamos aquí para salvar la vieja República. Estamos aquí para evitar que cada mundo se salve por su cuenta. Fue un gesto audaz. Algunos lo vieron como debilidad, otros como un último acto de liderazgo real. Y por primera vez en meses no hubo nuevas deserciones esa semana. Parte 6. Las raíces de Kashyyyk. Bosques infinitos, árboles que tocan las nubes, y una cultura guerrera que nunca se somete. Cuando los separatistas pusieron los ojos en Kashyyyk, no fue por ambición, fue por estrategia. Bloquear rutas comerciales clave y, más importante aún, cortar el paso de ayuda rebelde a los sistemas leales del norte. La batalla comenzó como tantas otras, bombarderos desde la órbita, tropas descendiendo por las copas de los árboles y clones oscuros abriéndose paso como parásitos entre la corteza. Pero Kashyyyk no estaba sola. Los Wookiees, liderados por Tarful, habían preparado emboscadas en cada ramo, minas de energía en los puentes naturales y líneas de artillería camufladas entre helechos colosales. Lo que parecía un asalto sencillo se convirtió en una guerra de guerrillas a varios niveles, en tierra, en el aire y bajo tierra. Entre los refuerzos enviados por la República, 2 nombres destacaban:
maestra Luminara Unduli y el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. ¿Y cuál es el plan?, preguntó Obi-Wan mientras sorteaban raíces en una Spider modificada. Sobrevivir. Respondió Luminara. Y si no es posible, resistir hasta que nos olviden. Obi-Wan sonrió levemente. Esperemos que la historia sea más generosa con nosotros. La batalla por la ciudad de Wauruk se prolongó durante 3 días. Cada palmo ganado por los clones era recuperado con sangre por los Wookiees. Obi-Wan lideró el contraataque final por las copas, moviéndose con agilidad entre las ramas, desactivando torres de comunicación y aniquilando un núcleo de coordinación separatista. Pero la victoria fue agridulce. De los 5 Jedi enviados, solo 2 regresaron. Casi el 40% del ejército de defensa fue aniquilado. Y al final, aunque Kashyyyk no cayó, fue sellada, cortada de las rutas de ayuda, aislada, como si la República hubiera perdido contacto con uno de sus pulmones. En el templo de Mustafar, Palpatine recibió el informe con gesto frío. Han resistido, como siempre lo hacen, pero todo lo que resiste, eventualmente se rompe. Parte 7. El equilibrio del miedo. Mustafar. No era una fortaleza, era un templo de fuego. Entre flujos de lava y torres de obsidiana, el Alto Consejo Separatista se reunió por primera vez en semanas, sin máscaras, sin holoproyecciones. En el centro, Palpatine no hablaba, solo escuchaba. A su derecha, el conde Dooku exponía los frentes actuales: la victoria en Sullust, la ocupación de Bespin, la resistencia inesperada en Kashyyyk. Estamos ganando, declaró con su elegancia fría habitual. pero la guerra ya no se define por sistemas, sino por símbolos. Cada planeta que no cae, cada Jedi que sobrevive, es una grieta en nuestra narrativa de orden absoluto. Desde el otro extremo de la mesa, la exgobernadora Minas Ren, una estratega de Ryloth convertida en comandante separatista, intervino. Nuestros soldados no dudan, pero nuestros aliados sí. Los gremios quieren beneficios, no ideales, y algunos empiezan a cuestionar si esta guerra no se está alargando demasiado. Dooku la fulminó con la mirada. ¿Y propones qué? ¿Negociar con una república que aún se sostiene gracias a padawans y retazos? Ren no retrocedió. Propongo elegir. O acabamos con ellos rápido, o esta guerra se convertirá en otra generación de ruinas. Palpatine habló entonces, con la voz grave y seca como un cráter vacío. No necesitamos que todos crean en nosotros, solo que todos teman lo que viene si no nos siguen. Se levantó y se dirigió a una consola de cristal negro. En ella, mapas tácticos de Coruscant, Corellia y Naboo parpadeaban con advertencias. La República está rota. Su Senado es una carcasa. Sus Jedi, fantasmas. Pero si queremos que caigan, debemos golpear su alma. Se giró hacia los presentes. Prepárense. El próximo ataque no será por conquista. Será por devastación. La sala quedó en silencio. Parte 8. La voz que no quieren oír. La gran cámara del Senado ya no resonaba con discusiones vibrantes. Ahora, cada intervención sonaba como un lamento anticipado. Desde que los informes de Kashyyyk habían llegado, el Consejo de Defensa se dividía entre 2 posiciones claras: seguir defendiendo mundos aislados, aunque eso debilitara al núcleo, o replegarse, abandonar esos frentes y consolidar el poder en los sistemas centrales. Keira Dren, con el rostro más cansado que nunca, convocó una sesión cerrada con los líderes más influyentes. Ya no es una guerra por territorio, es una carrera contra la fragmentación. Un senador de Corellia fue directo. ¿Vamos a seguir arriesgando miles de vidas por planetas imposibles de defender? ¿Vamos a sacrificar Coruscant por una jungla? Padmé Amidala pidió la palabra, y aunque muchos ya sabían lo que diría, todos escucharon. Kashyyyk no es solo un planeta, es un símbolo, como lo fue Naboo, como lo fue Alderaan. Si dejamos atrás a nuestros aliados ahora, ¿por qué deberían seguir luchando por nosotros mañana? Porque estamos perdiendo, gritó un senador de Malastare. No tenemos recursos infinitos, ni soldados, ni tiempo. Entonces usad lo que os quede para recordar por qué empezó esta guerra, replicó Padmé. No por control, no por poder, por libertad. Y si debemos retirarnos, que al menos lo hagamos sabiendo que no los traicionamos.
Keir Adren intervino entonces. Propondré una solución intermedia. Mantendremos presencia en los sistemas clave, pero movilizaremos fuerzas auxiliares de defensa local. No dejaremos de luchar, pero adaptaremos el modo en que lo hacemos. La propuesta fue aceptada a regañadientes. No era una victoria para Padmé, pero tampoco una derrota. Horas después, en su despacho, mientras revisaba mapas estelares con rutas de evacuación, Padmé escribió en su diario: No estamos perdiendo solo planetas. Estamos perdiendo convicciones. Pero mientras una voz se mantenga firme, mientras una decisión se tome por principios, la República aún respira. Parte 9. Voces entre ruinas. Sistema Bondar. Una franja minera olvidada en el borde medio. Pequeña, sin valor cultural, pero rica en recursos que la República necesita desesperadamente para sostener sus rutas de suministro. Los separatistas lo saben. Por eso han rodeado el planeta y lo bombardean lentamente, con precisión quirúrgica. No para conquistar, sino para dejarlo inútil. Anakin Skywalker lidera un destacamento mixto de Jedi y soldados veteranos. Entre ellos, la joven Jedi Shail Balt, recién nombrada caballero, que ha luchado a su lado durante varios meses. No es una aprendiz, pero sí una voz que aún cree en los ideales originales de la Orden. ¿Realmente vale la pena todo esto, Anakin? Le pregunta mientras sobrevuela la superficie carbonizada en una lanza de reconocimiento. Lo que vale la pena no se mide en lo que obtenemos, sino en lo que estamos dispuestos a perder por protegerlo. Shail lo mira. A veces habla como un maestro, a veces como un soldado. No sabe cuál de los dos la asusta más. La batalla se recrudece cuando un convoy de evacuación civil queda atrapado entre las líneas enemigas. Anakin ordena desviar recursos, ignorando las recomendaciones tácticas. La salva, pero a un precio. En la retirada, Shail es alcanzada por un disparo explosivo de un dron furtivo. Su cuerpo cae entre los restos de una torreta en llamas. Anakin corre, desarma al enemigo con violencia brutal y la toma entre sus brazos. No es justo. ¿No era tu momento? Ella lo mira, con la voz débil. Sigue luchando. No por mí, por todos los que aún creen en ti. Y muere. Esa noche, Anakin no cena, no duerme, no habla, solo observa los informes, y uno de ellos, interrumpiendo las transmisiones codificadas, aparece en rojo. Naboo. Ataque masivo en curso. Órbita comprometida. Capitales objetivo directo. Transmisiones de emergencia cortadas. Anakin se queda quieto. Su mirada no muestra rabia, solo un fuego controlado, y dice, en voz baja: Lo sabían. Sabían dónde golpear y cuándo. Parte 10. La caída de Naboo. 1. Padmé. Coruscant. Sala del Senado. El aire estaba enrarecido, no por el clima, ni por la política, sino por algo invisible, algo que hacía temblar el suelo antes de que sonara una sola alarma. Padmé se dirigía a la sala de mando del Consejo de Defensa cuando el primer informe entró. Un mensaje incompleto desde TID. Naves de clase Desolación entrando en órbita, sin señales de advertencia. Las transmisiones están SIE. Luego, silencio. En la holopantalla, los satélites de defensa mostraban el cielo de Naboo ardiendo. Una flotilla separatista, formada no por naves de control, sino por destructores de bombardeo masivo, disparaba sin cesar sobre zonas civiles, sin desembarcos, solo fuego. Quiero una línea directa con el alto mando Jedi, gritó Padmé. No contestan, respondió un oficial. El templo ha activado el protocolo de silencio. Padmé se quedó quieta, y por primera vez en toda la guerra, no habló. Segundo, Kael, Naboo, distrito de Moenia. Kael tenía 9 años. Vivía con su madre en una casa sencilla cerca del canal. Amaba las embarcaciones y soñaba con pilotar una como las de los pilotos de Naboo. Esa mañana, las ventanas temblaron. Su madre lo abrazó con fuerza y lo llevó bajo la mesa, luego a la bodega, luego, ya no hubo luego. Un estruendo como el rugido de un dios desgarró el techo. Trozos de metal ardiente cayeron desde el cielo. En la distancia, el palacio de Tid desapareció tras una nube de polvo. Kael
no lloró. Solo apretó una pequeña figura de madera, su réplica de una nave estelar, y esperó. Esperó a que el mundo se callara. Pero el mundo solo rugía más fuerte. 3. Capitán Dren Vos, Fuerzas de Defensa de Naboo. La transmisión militar fue simple. Resistan el mayor tiempo posible. No se enviarán refuerzos. Demasiado lejos, demasiado tarde. Dren no protestó, no gritó, solo miró a sus hombres. 12 soldados, 2 oficiales médicos y un droide viejo con piernas de tanque. Defendían un puente que ya no llevaba a ninguna parte. Las naves de bombardeo pasaron 1, 2, 3 veces. Cada vez más cerca, cada vez más preciso. Dren cargó su rifle, encendió la sirena de evacuación manual y murmuró: Naboo nunca se arrodilla. Y luego se hizo la luz. En Coruscant, Padmé recibió el último informe de Cid. Las estructuras clave han sido arrasadas. Víctimas en decenas de miles. Gobierno local desaparecido. La reina de Naboo se presume muerta. Padmé no lloró. Solo escribió 4 palabras en la pantalla de su datapad. Naboo ya no existe. Y debajo, una sola frase. Ahora sí, no hay vuelta atrás. Parte 11. Lo que no se puede detener. El hangar del templo Jedi era silencioso. Las naves descansaban como bestias heridas, apagadas, grises. Solo una figura se movía entre ellas. Anakin Skywalker, aún cubierto de polvo de su última misión, había regresado horas antes. No se había cambiado, no había hablado. Solo caminaba, hasta que sintió la presencia familiar. Estás temblando, dijo Obi-Wan desde la sombra de una lanzadera. No es miedo, respondió Anakin sin mirarlo. Lo sé. Silencio, solo el zumbido lejano de generadores. Naboo, murmuró Anakin. El mundo donde vi por primera vez lo que la República podía ser. Donde entendí que existía algo más allá del desierto. Y ahora solo quedan cenizas. No podemos devolverles lo que han perdido. Solo asegurarnos de que no vuelva a pasar. ¿Y cómo lo hacemos, Obi-Wan? ¿Esperando a que el enemigo venga por más? ¿Es eso ser Jedi? Contenernos mientras vemos cómo lo destruyen todo. Obi-Wan se acercó, con la calma de quien también está roto por dentro, pero lo oculta. Lo hacemos no por lo que sentimos, sino por lo que sabemos. La venganza no traerá justicia, pero una estrategia sí puede traer paz. Anakin cerró los ojos. Entonces, necesitamos algo más que estrategia. Y se marchó. Obi-Wan lo vio alejarse, sabiendo que esa lucha no era solo con los separatistas, sino con el fuego que crecía dentro de su antiguo aprendiz. Parte 12. Golpear la oscuridad. El salón estelar del Templo Jedi había sido testigo de muchas deliberaciones, pero ninguna como esta. Por primera vez desde el inicio de la guerra, el Consejo Jedi y los líderes de la República estaban reunidos en el mismo espacio, rodeados por mapas tácticos proyectados en el aire y registros de bajas que ya no cabían en una sola pantalla. Padmé estaba allí, con el rostro firme, como siempre. Keir Adren también, más delgado, más gris, pero con la misma voz tranquila que lo había sostenido durante años. No estamos aquí para discutir que hemos perdido, empezó. Estamos aquí para decidir si queremos seguir perdiendo o empezar a recuperar. El silencio que siguió fue absoluto. Fue Mace Windu quien rompió la quietud. El Consejo está preparado para autorizar misiones ofensivas, objetivos clave, ataques quirúrgicos. Ya no basta con resistir. ¿Eso incluye Mustafar? Preguntó Padmé. Yoda, que hasta entonces había guardado silencio, alzó la mirada. Oscura, muy oscura, esa senda es. Pero el camino, quizás hacia ella nos lleva. Obi-Wan tomó la palabra entonces. No podemos atacar Mustafar de frente, pero sí podemos empezar a desangrar su estructura, bases de suministros, flotas de producción y, sobre todo, información. Adren asintió. Tenemos un nombre, el Proyecto Bóveda Negra.
Inteligencia sugiere que se trata de un sistema de comunicaciones y coordinación usado por los separatistas para controlar frentes enteros. Si lo destruimos, podemos desorganizar su ejército. ¿Y quién llevará a cabo esa misión? Preguntó un general del núcleo. Y fue Anakin quien respondió entrando en la sala con la voz seca. Yo. Todos lo miraron, algunos con duda, otros con alivio. Padmé solo dijo una cosa. No estamos mandando un soldado. Estamos mandando un símbolo. Aseguraos de que no lo convertimos en mártir. Y así, con las estrellas girando lentamente alrededor del Consejo, la guerra cambió de fase. La República ya no pedía permiso. Los Jedi ya no se aferraban a sus dogmas. Y Anakin ya no dudaba. Parte 13. La bóveda y el silencio. Sistema Obredaan. Planeta sin nombre, cubierto por tormentas de ceniza y atmósfera corrosiva. No figura en las cartas galácticas. No tiene población, pero esconde una de las claves de la guerra. Allí, enterrada bajo kilómetros de roca, se encuentra la Bóveda Negra, una instalación de los separatistas que coordina comunicaciones cifradas, redes de espionaje y logística táctica en todo el borde medio. Y ahora, el equipo de infiltración de la República estaba en órbita. Solo 5 personas. Anakin Skywalker, Maestra Plo Koon, el comandante ARC Tarek 27, una técnico de señales de Naboo llamada Aris Bale, y el droide de sabotaje táctico R2-R9, reconstruido con capa de camuflaje. El descenso fue silencioso. Insertados en cápsulas térmicas de sigilo, impactaron como meteoritos y se fundieron con el paisaje. El acceso no era por puertas, era por fallos, fisuras estructurales, túneles de mantenimiento, secciones aún en construcción. El equipo se movía como sombra entre la oscuridad metálica. ¿Cuánto tiempo hasta que detecten nuestra presencia? Susurró Plo Koon. 8 minutos desde que activemos el pulso de datos, respondió Aris. Entonces hagámoslo en 7, sentenció Anakin. Las tropas separatistas que patrullaban el nivel de control nunca vieron venir la caída. Un rayo azul, un sable amarillo, silencio. Anakin alcanzó la consola central, conectó a R9 y comenzó la transmisión inversa. Están extrayendo las claves maestras, dijo Aris con los ojos fijos en el código. Podemos mapear su red logística, rutas, movimientos, naves de comando. Y entonces R9 emitió un pitido largo. Nos han detectado. Trachó Plo Koon. Tiempo estimado de respuesta, 3 minutos. Suficiente, dijo Anakin. El equipo se replegó por la vía de extracción, justo cuando los muros empezaban a temblar con la llegada de droides de combate. Unas cargas de pulso colocadas en los soportes principales crearon el caos. La estructura se hundió parcialmente, colapsando sobre sí misma, y el equipo fue extraído por una lanzadera oculta en la órbita baja. De vuelta en Coruscant, el Consejo Jedi recibió los datos. Transmisión codificada, nivel Delta. Remitente, Alto Mando Táctico de la República. Receptor, Consejo Jedi, Consejo de Defensa del Senado. Resumen de misión. La operación de infiltración en la instalación táctica conocida como Bóveda Negra ha sido ejecutada con éxito por el equipo designado bajo mando del caballero Jedi Anakin Skywalker. La instalación, ubicada en el sistema Obredaan, cumplía una triple función crítica para el esfuerzo separatista: coordinación centralizada de frentes de batalla activos en el borde medio, red de comunicaciones cifradas entre Mustafar y bases de mando regionales, almacenamiento de inteligencia logística y rutas de suministro esenciales. Objetivos cumplidos: desactivación estructural parcial mediante cargas de pulso controladas, extracción de claves estratégicas y mapas logísticos a través del droide R2-R9, identificación de rutas de suministros, fábricas de droides ocultas y nodos de comando. Consecuencias estimadas: interrupción significativa de operaciones separatistas durante un periodo estimado de 2 a 3 semanas. Posible desorganización en frentes activos como Felucia, Meggetto y Botawui. Reducción temporal en capacidad de contraofensiva separatista. Observaciones adicionales. Ninguna baja aliada.
Presencia de tecnología desconocida en los niveles inferiores de la bóveda. No se pudo recuperar, pero su diseño sugiere conexión directa con Mustafar. El impacto psicológico en la cadena de mando enemiga es incalculable. Conclusión. La misión Bóveda Negra representa el primer golpe táctico ofensivo exitoso contra la infraestructura central de los separatistas. El alto mando recomienda aprovechar esta ventaja de inmediato, antes de que el enemigo pueda adaptarse. Más de 60 nodos de comando inutilizados, dijo Ki-Adi-Mundi. El frente separatista necesitará semanas para reorganizarse. Mace Windu asintió. Y nosotros, semanas para prepararnos. Este fue un golpe de precisión, pero el enemigo sigue respirando. Yoda observaba en silencio. No por siempre, lo hará.